Temas más relevantes en torno a viabilidad y el fortalecimiento del sector. Encuentro que pone sobre la mesa los avances en materia de sostenibilidad, las problemáticas y necesidades del gremio, los últimos desarrollos tecnológicos y que además este evento reúne la mirada global de distintos invitados, expertos internacionales y locales que con sus experiencias nos entregan un panorama claro de cómo está hoy el sector transportador y cómo se proyecta en los próximos años. Nuevamente, quien les habla, Beatriz Rojas, comunicadora social, periodista, magíster en estudios políticos, quien nos estará acompañando en la conducción y presentación de este segundo día de Feria Internacional TPC. Es un placer para mí poder hacer parte del desarrollo de esta agenda académica y acompañarlos en un evento tan importante, no solamente en el departamento, sino en el país. Agradecemos de manera especial a los organizadores de este evento, la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, CTU, la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa, y la Asociación del Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Valle de Aburrá. Agradecimiento especial también a nuestros patrocinadores, esos que hacen posible que estemos aquí, que vienen además con sus stands a mostrarnos las propuestas, los productos y los distintos avances que ellos tienen para ofrecernos en estos stands y en estos espacios de networking. Gracias a esos patrocinadores que son la Secretaría de Movilidad, el área metropolitana, el Metro de Medellín, Tarjeta Cívica, Sonar Telematics, Renoriente, Ucayali, Arroyave Seguros, Zeus, Dive Motor Colombia, Diesel Andino, Donfen, Marco Polo, Ágil Aseguramiento, Colu Seguros, Solo Asistencia, Grupo Inter, Registel, Satrac, Logi Rastreo, Megaparts, BEA, Latino Bus, Aeolux y TPC Recaudos Colombia. Ellos son nuestros patrocinadores a quienes les agradecemos por hacer parte de este evento. La estructura de nuestra agenda académica del día de hoy es muy similar a la desarrollada el día de ayer, con algunos cambios, no solamente en los temas que vamos a abordar, sino también en la parte de logística, pues porque inicialmente serán unas ponencias y en horas de la tarde o después de esas primeras ponencias vamos a entrar a la etapa de los conversatorios, momentos que se convierten en espacios relevantes para que ustedes puedan resolver dudas, para que se pongan sobre la mesa las miradas de los distintos expertos y así se cruce esa información para llegar también a esas conclusiones de cómo solucionar esas problemáticas del sector, de cómo avanzar en materia de viabilidad y de fortalecimiento y cómo trascender para un futuro sostenible y mucho más amigable para el transporte público colectivo, con nuevas alianzas, con nuevas proyecciones y con una transformación importante. En la mañana vamos a estar disfrutando de ponencias destacadas con expertos en el transporte internacional y en esa segunda parte, como les hablaba, vamos a tener esas discusiones donde ustedes podrán preguntar y unirse para que también aporten sus ideas y sus conocimientos. La idea de este último día es aprovechar al máximo los espacios de networking, como les mencionaba hace un rato, para que establezcan conexiones con los distintos ponentes, con las personas de clase mundial que vienen aquí descubriendo las últimas tecnologías, disfrutando de la exhibición de vehículos en la parte exterior del recinto y estableciendo oportunidades de negocio en un entorno propicio para la inversión y el crecimiento de la industria. Damos un saludo cordial y fraterno a todos ustedes, nuestros asistentes que nos acompañan hoy, también a las autoridades del orden nacional y local que hacen parte de este evento, a los ponentes, expertos, gerentes de empresas de transporte público colectivo, integrantes de juntas directivas y consejos de administración, participantes comerciales, participantes académicos, personal de logística,
público en general, que se convierten en personas relevantes para realizar estos vínculos para un transporte mejor, porque el transporte lo construimos entre todos bajo el concepto de empresa, Estado, universidad y sociedad. Agradecemos de manera especial la presencia también en este evento durante estos 2 días de la Superintendente de Transporte Aida Lucio Ospina Arias, también del Director Territorial del Ministerio de Transporte para Antioquia y Chocó, el doctor Luis Carlos Zapata, el Secretario de Movilidad de Medellín, y a las distintas autoridades que nos acompañan. Damos entonces inicio a este segundo día de Feria Internacional y saludamos también a los presidentes de esas organizaciones encargadas, organizadoras de este evento, el doctor Jimmy Alexis Gómez Osa, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, al doctor Iván Darío Restrepo Rojas, presidente de la Corporación de Transportadores de Antioquia, y al doctor Juan Gonzalo Merino Calle, presidente de Asotransval, Asociación de Transporte Colectivo del Valle de Aburrá, y también de Asonaltur, a quienes nos acompañan desde las distintas ciudades del país: Barranquilla, Pereira, Norte de Santander, Cúcuta y todas las demás ciudades que han llegado hasta aquí a ser parte de esta construcción. Ayer nos encontrábamos con delegados y participantes de Bogotá, de Cali. A ellos darles las gracias por hacer parte de este evento, por entenderlo como un espacio de suma importancia para la construcción del sector del transporte público colectivo. Nuevamente agradecerle a la Universidad Pontificia Bolivariana por este espacio que nos ha prestado o que nos abre sus puertas para poder desarrollar esta agenda académica. Vamos entonces a dar paso a la primera ponencia de este día. Esta primera ponencia habla del transporte público como motor hacia una operación sostenible. Esta primera ponencia, que además nos dará todo un contexto de cómo es una operación sostenible y cómo ese transporte público es un motor hacia esta operación, nos dará este contexto, nos estará acompañando Claudia Díaz Díaz. Ella es líder de transporte metropolitano, a quien le damos la palabra, a quien le agradecemos de manera especial por hacer parte de esta agenda académica, por acompañarnos y por darle la relevancia que se merece este evento del transporte público colectivo. A ella la invitamos y le agradecemos entonces nuevamente por estar aquí. Es ingeniera civil de la Escuela de Ingenieros, es especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional y Politécnica de Cataluña, y además tiene más de 20 años de experiencia en el área metropolitana. Ha trabajado de manera incansable para poder acompañar y hacer parte de los procesos de la Autoridad de Transporte. Nuevamente, gracias y tome usted la palabra. Buenos días. Hola, buenos días para todos. Bueno, finalmente me tocó a mí exponer. Darle las gracias por la invitación a todos los gremios, a la CTU, a Sotrasva, a Cotransa, a todos los empresarios del transporte, a los propietarios y a todos mis compañeros de trabajo del área, de la Secretaría y del Metro de Medellín. Creo que este es el encuentro número 20 al que participo de esta feria de transporte. Sin embargo, creo que este evento es diferente y el del año pasado. Muchas veces les digo yo a ustedes que se unan y gratamente están las agremiaciones unidas, y creo que cuando ustedes están juntos pueden lograr grandes cosas. Y se los he dicho, cuando trabajaban en la mesa de transporte hace como 18 años, cuando iniciaban todos los procesos de Metroplus de Medellín, que ese proceso de la mesa de transporte fue muy exitoso. Ahora que están unidos los 3 gremios, creo que también van a lograr cosas importantes, porque es un momento también de cambio, así como lo vivimos hace 20 años,
pues el transporte es cíclico y va cambiando. Entonces, es importante y me alegra mucho pues que finalmente puedan trabajar de una manera mancomunada. Bueno, hoy yo les traigo una presentación que va a tener dos enfoques. El primero es cómo el sector transporte, y en especial el transporte público, puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y social con todas las buenas prácticas que ustedes tienen y con todas las acciones y estrategias que pueden hacer en la operación que realizan día a día. Y la segunda parte son los principales proyectos que desde el área metropolitana estamos desarrollando de cara para tener un sistema integrado de transporte mucho más eficiente, cómodo, accesible y finalmente que sea de utilidad para todos los usuarios. Entonces, para nadie es un secreto que el sector transporte es uno de los sectores que más impactos crea en el medio ambiente, no solo por las emisiones que emite, sino por el ruido, por todos los residuos que genera. Sin embargo, el transporte público tiene una oportunidad de mitigar todos esos impactos que tenemos, dado que es la forma de movilizarse más eficiente y la que menor consumo de energía produce. Adicionalmente, si un bus va lleno, es lo mismo que tener 20 vehículos en la calle. También sabemos que si tenemos vehículos con combustible limpio, se reducen el 70% de las emisiones al medio ambiente. Entonces, como ven, el transporte público colectivo y masivo tiene muchas oportunidades, a pesar de que el sector transporte genera tantos impactos al medio ambiente, el sector público tiene muchas oportunidades de mitigar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, desde las empresas hay muchas formas para mejorar y minimizar el impacto en el cambio climático. ¿Qué acciones tenemos? Tenemos acciones operativas, tenemos buenas prácticas que deben tener las empresas en toda la actividad que desarrollan y por último, pues lógicamente tener una flota más nueva y de combustibles limpios. Entonces, alguna de las actividades o procesos que pueden hacer para hacer esas buenas prácticas. Entonces, lo más importante es la gestión de flota. Todo el tema de la información y de la telemática nos permite monitorear las variables claves de la operación. El vehículo, entre más informados estemos del vehículo, nos ayuda a aumentar la vida útil de él, a tener más conocimiento del vehículo. El combustible, si tenemos información, podemos mejorar el rendimiento de los combustibles. Y finalmente, pues con toda la información, optimizar la operación y como sabemos cómo estamos operando, podemos, como les decimos muchas veces, hacer estrategias operacionales, bucles, de manera que no estemos haciendo todos los recorridos y todos los kilómetros para atender el servicio. No todos los usuarios, como les decimos, van al centro. Podemos hacer unas estrategias conociendo a nuestros usuarios de cómo podemos optimizar esa operación. El otro punto muy importante es una operación conjunta y los convenios de colaboración nos han demostrado que esta operación conjunta puede ser muy beneficiosa tanto para las empresas como para el usuario y finalmente pues para la autoridad. No solo en la parte ambiental, sino en la optimización de los recursos para ustedes, en hacer más viable la operación, optimizar la flota, les permite reducir kilómetros, operar de una forma más oportuna y eficiente. Si están unidos, no se están compitiendo por la cuadra y podemos hacer muchas estrategias para poder llegar a muchos más lugares y prestarle un servicio mucho más eficiente a todos los usuarios. El otro punto es la optimización de recorridos, que también lo mencionaba ahorita un poco, tener rutas más directas
y más eficientes, permite reducir los kilómetros, permite reducir el gasto y nos permite ser mucho más oportunos hasta nuestros usuarios. Conocer muy bien cómo operamos nos permite hacer lo que les decía, estrategias operacionales, bucles, operar por horarios, saber si salimos más en hora pico o en hora valle. Realmente tener conocimiento exacto de nuestra operación nos permite optimizarla en todo el sentido, de cara a la prestación del servicio al usuario y de cara hacia ustedes, a los arrendamientos y a las optimizaciones que pueden hacer en las empresas. El otro tema, que también lo hablaba ayer Viviana, es el tema de paraderos fijos. No estar parando cada cuadra, cada 2 cuadras, hace que la operación sea mucho más eficiente, más rentable. No estamos teniendo que parar y estar acelerando, que el consumo de combustible es mucho mayor. Entonces, lo mismo, es bueno para ustedes, para el medio ambiente y para los usuarios también es muy importante saber dónde van a parar y eso también disminuye el tiempo de viaje porque no están parando en todas las esquinas. El tema de patios. En el tema de patios hay muchos temas que se pueden hacer para mejorar lo mismo, la operación de ustedes hacia el interior y también al medio ambiente. Tenemos todo el tema de mantenimiento, un mantenimiento organizado, tener una buena disposición de los residuos sólidos, el tema de lavado, un lavado ecoeficiente, la disposición de estas aguas, la captación de las aguas que tenemos, tener un patio medianamente asfaltado que no esté levantando polvos y generando contaminantes al medio ambiente, es muy oportuno para mejorar la sostenibilidad de la empresa. Adicionalmente, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer en las empresas que les ayuda, como les decía, al medio ambiente, pero también reducir costos. También pueden poner paneles solares para para tener su propia energía, toda la circulación de la circulación de las aguas con plantas de tratamiento. Todo esto es ahorros para ustedes y beneficios para el medio ambiente. Un mantenimiento preventivo y correctivo. Si ustedes realizan un buen mantenimiento a los vehículos, la vida útil de todas las piezas va a tener mucha más duración y finalmente esto repercute en la seguridad del usuario y en un buen servicio que ustedes hacen. Capacitar a los conductores para conducir eficientemente. Realmente este es un punto que genera muchos ahorros en combustible. Tengo la experiencia mía que compré un carro híbrido y finalmente parece que no sé conducir porque los rendimientos son muy malos. Entonces, comparado con un compañero, los rendimientos de él son mucho mejor. Entonces, de manera como uno maneja menos agresivo, más tranquilo, pues finalmente los rendimientos van a ser mucho mejor y menos emisiones al medio ambiente. Todo eso redunda en buenas prácticas para ustedes. Y sin duda, pues este es un tema que es mucho más, pues como más complejo desde el punto de vista de capital. Sabemos que los vehículos están costosos, sin embargo, tener vehículos con tecnologías mucho más limpias y tener vehículos mucho más modernos, pues sin duda son menos emisiones al medio ambiente, pero ustedes también saben que tener vehículos más nuevos y no tener vehículos tan antiguos, pues también repercute en los costos hacia la empresa y hacia el mantenimiento de los vehículos. Y por último, la inclusión social como pilar corporativo es muy importante, tener inclusión de las mujeres. Hoy que estamos con tanta escasez de conductores, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín están trabajando en programas para poder incluir a mujeres como conductoras de buses. Además, la inclusión social, hoy que está de moda,
permite, las empresas que tienen todo este tipo de desarrollos sociales, permite a tener recursos de cooperación internacional para desarrollar proyectos dentro de la empresa. También hay muchas empresas que tienen mucha conciencia social y trabajan mucho con la comunidad y aprovechan como todos los recursos que tienen en las empresas para poder hacer este aporte social. Últimamente fuimos a una empresa que tiene vivero, también hay unas que con la comunidad recogen las tapitas de las botellas para poderlas vender y generar recursos para la comunidad y poderlos invertir en ellas mismas. O sea, hay muchas opciones cómo las empresas se pueden sumar a todo ese beneficio social hacia las personas y hacia los sectores donde operan. Yo sé que muchas empresas lo hacen, pero también hay pues otras que no lo hacen tanto y hay muchas ideas en las que pueden trabajar que entonces impactan a la sociedad y le prestan un mejor, eso se repercute en los mismos usuarios que ustedes tienen. Y ahora empiezo con el otro tema que estamos haciendo desde el área metropolitana como autoridad de transporte. Entonces hay muchos proyectos que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Medellín, porque saben que el transporte, como se mueve en nuestra región, finalmente es metropolitano y lo que hacemos en un lugar nos impacta en el otro. Entonces, si no trabajamos de manera coordinada, pues todas las políticas y todo lo que estamos haciendo pues no va a tener un gran impacto. Entonces, tenemos el seguimiento de los convenios de colaboración empresarial desde el área metropolitana y las empresas metropolitanas de verdad que han tenido conciencia y han sido bastante exitosos y han tenido beneficios tanto para la empresa como para todos los usuarios. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ellos. La estructuración de la Pretroncal del Sur, que es un proyecto que viene hace 20 años, que creíamos que nunca lo íbamos a ver, pero finalmente va a ser una realidad y esperamos que esté operando a finales del 2026 o a principios del 2027. Estamos también trabajando en prefactibilidad y otros corredores de transporte para que el transporte sea mucho más eficiente, seguro y cómodo. En el mejoramiento de la integración del SISBA estamos trabajando, empezamos con 9 estaciones, esto lo estamos haciendo en conjunto con el Medellín y el Metro de Medellín para mejorar la integración de los usuarios, lo que hablaba ayer el secretario Mateo, que pararse en la estación Poblado, en la estación Aguacatala, bueno, hay muchas de las estaciones que es muy complejo para los usuarios estar ahí paradas, muchas filas cuando está lloviendo. Entonces, para mejorarles un poco esta experiencia en la integración entre el metro y el transporte público colectivo. El otro tema que ustedes nos ayudaron es la encuesta de satisfacción para el transporte público. Esto va a ser un estudio cuando lo tengamos. No alcanzamos a terminar para traerlo, que la idea era traerlo a esta feria. Sin embargo, esperamos que para febrero podamos tener los resultados. Conocer qué es lo que quieren nuestros clientes, nuestros usuarios, es muy importante para saber qué medidas y qué estrategias podemos hacer para poder seguir asegurando la permanencia de los que están y atraer nuevos usuarios. El recaudo interoperable del transporte público, que ayer se habló bastante de él en la tarde, lo hablaron los asesores, el metro, los proveedores tecnológicos que hay en la ciudad. Lo habló el secretario y lo habló Viviana. Es un proyecto que estamos trabajando de manera conjunta y como les mencionaban ayer, la idea es poder tener una reglamentación para el primer trimestre del año entrante. El otro proyecto que también se mencionó ayer, que es muy importante, es la información al usuario. Si el usuario no sabe qué rutas coger, qué rutas tenemos, pues no vamos a traer nuevos usuarios y si un usuario tiene que cambiar su forma de movilizarse, pues tampoco, si no es su ruta habitual, no desconoce qué rutas coger, qué líneas de metro, qué transbordos. Entonces finalmente
estamos apuntándole fuerte a esto para que el año entrante podamos tener información al usuario a través de Google. Y finalmente, que también lo mencionaron Medellín ayer, es la estructuración del Fondo Especial del Transporte, que también lo estamos haciendo de manera en conjunto para tener un fondo metropolitano que nos permita apalancar CAPEX, ya sea para vehículos o para equipos de recaudo, componente tecnológico, y pues sí nos da el dinero, ¿por qué no hacer infraestructura de transporte? Me voy a centrar en 2 o 3 proyectos más detalladamente. Uno son los convenios de colaboración empresarial. Nosotros desde el área metropolitana empezamos desde el 2014 con estos convenios de colaboración empresarial, que como saben, lo que se quería era partir de lo construido, que tuviéramos en todas las cuencas del Valle de Aburrá, que tuviéramos la permanencia de los actores. Todo esto salió como consecuencia después de la implementación de MetroPlus de Medellín y de las cuencas 3 y 6, pues sí, la idea era en ese momento que íbamos a licitar todas las cuencas. Entonces nos surgió esta idea con unos abogados creativos y empezamos pues a desarrollar todo este proyecto de los convenios de colaboración empresarial, y que la idea era racionalizar la prestación del servicio, modernizar la flota, o sea, todo lo que queríamos desde la política nacional, pero hacerlo de una forma, digamos, como más criolla y que pudiéramos tener la participación de todos. Realmente en el área metropolitana hemos tenido unos convenios de colaboración, unos más maduros que otros, pero la experiencia en términos generales ha sido muy buena. Logramos en su momento modernizar la flota, pasar de 9 años de antigüedad a 6 años. Lastimosamente ya volvimos a tener 8 años producto de la pandemia y todo el impacto económico que esta dejó, pero es un proyecto que demuestra que si estamos unidos podemos lograr muchas cosas. Se organizaron patios, se ha consolidado el componente tecnológico de las empresas, empezamos a tener vehículos con plataformas para movilidad reducida, las rutas integradas migraron a tener un recaudo electrónico y hay corredores que son ejemplo en operación. Estos convenios de colaboración empresarial, como les decía, surgieron en el 2014, inicialmente para las rutas integradas, y en el 2017 lo extendimos para las rutas metropolitanas y para la pretroncal del sur. En la pretroncal del sur tenemos 2 convenios de colaboración, lo que llamamos Cuenca 4, que es toda la avenida Guayabal como corredor de MetroPlus, pero en sí Cuenca 4 es toda la avenida Guayabal, Itagüí, La Estrella, el corregimiento de San Antonio de Prado. Para este convenio de colaboración empresarial se unieron 7 empresas de la zona que lograron conformar Alianza MEI-SAS. Es un operador del transporte, o sea, ellos migraron no a una unión temporal y a un consorcio, sino a una SAS, donde ahí están conformando, esta Alianza MEI la conforman las empresas y también hay una sociedad de propietarios, digamos que comúnmente lo conocemos como Solobús. Es un gran ejemplo de mostrar porque han madurado bastante en este convenio de colaboración empresarial. Lograron hacer la racionalización de toda la flota. Ellos tenían 1000 vehículos y llegaron a tener de capacidad de 19 pasajeros y ya hoy tienen 400 vehículos, tienen una administración integral de flota, tienen un centro de monitoreo donde despachan todos los vehículos, formalización de los conductores. Digamos que es uno de los convenios más maduros que tenemos en el Valle de Aburrá. En la Cuenca 5, que es donde está la infraestructura de MetroPlus en la Avenida del Poblado, pero también Cuenca 5 es todo el territorio del Poblado, Envigado y Sabaneta. En un inicio se confirmó la unión temporal Tío,
para la operación de las integradas en la zona de Sabaneta y Envigado, y posteriormente se conforma el PES, que es la unión de todas estas rutas integradas del Poblado, Sabaneta y Envigado, y todas las rutas que operan en esta zona Cuenca 5. Digamos que este convenio no está tan maduro, han tenido algunos avances, empezaron por en Envigado, se hacían una superposición de recorridos bastante, yo creo que en casi todas las rutas eran operadas por 2 empresas, lograron racionalizar la prestación del servicio y racionalizar así la prestación de flota, pero digamos que este convenio no ha avanzado tanto como lo ha avanzado Cuenca 4. ¿Cuál era la idea de estos convenios o cuál es la idea de estos convenios y sobre todo estos de la Pretroncal del Sur? O sea, prepararnos para una operación temprana de esa Pretroncal del Sur, construir confianza entre las empresas que tienen que operar ese sector y adquirir experiencia en conocer cómo iban a prestar los servicios, cómo iban a hacer esos parámetros de operación, cuál era la tecnología vehicular más óptima, todo el tema del componente tecnológico, el recaudo. Entonces, todo este proceso empezó también más o menos para Cuenca 4 empezó en el 2014, para Cuenca 5 en el 2018. Entonces, cada una de las cuencas fue avanzando en la medida que le fue posible. Sin embargo, importante, este fin de semana tuvimos una capacitación en la entidad y nos llamó la atención 2 frases y creo que todos nos miramos cuando vimos esas frases y pensamos en Cuenca 5 y son: el cambio es inevitable, la gestión de cambio es un proceso. Entonces les quería traer estas 2 frases como reflexión, que sabemos que los cambios son difíciles, pero finalmente creemos que los cambios van a llevar a algo bueno y a algo mejor para todos. Continuando pues con todo el proceso de la Pretroncal del Sur, esto es un proceso, como les contaba, era como los antecedentes que teníamos para ir formando las cuencas de cara al proceso que se nos venía. Sin embargo, finalmente después de 20 años vamos a tener una infraestructura en el sur que debemos operar, lo que se llama el Metroplus del Sur, para nosotros la Pretroncal del Sur. Y para poder implementar este proyecto en el sur, hicimos un convenio, las 5 entidades que tenemos que ver desde el Estado para este proceso. Se hizo un convenio con el municipio de Medellín, el distrito de Medellín, el municipio de Envigado, el municipio de Itagüí, el área metropolitana y Metroplus. ¿Para qué hicimos ese convenio? Para terminar de estructurar técnica, legal y financieramente ese proyecto y poderlo implementar y llevar a un feliz término. Lo primero que estamos haciendo es desarrollando unos insumos técnicos que son indispensables para que nos ayude a la toma de decisiones técnicas, que es un modelo de transporte más detallado. En este momento nos encontramos elaborando ese estudio, esperamos terminarlo en febrero del año entrante y posteriormente con un grupo interdisciplinario liderado por el área metropolitana vamos a proceder a hacer toda la estructuración técnica, legal y financiera de este proyecto. Digamos que no es nada diferente a lo que ya tenemos, a madurar un poco los trazados, mirar cuál es el vehículo más óptimo para operar. Ya saben que vamos a tener unas estaciones centrales que ahorita se las muestro. Entonces, los vehículos con que hoy operamos esa zona deben cambiar, deben tener puerta derecha y puerta izquierda para poder acceder a estas estaciones. Tenemos que analizar toda la viabilidad financiera del proyecto. Saben que no estamos en una época como antes de pandemia, sabemos que la situación no está fácil, entonces también tenemos que, como Estado, mirar fuentes de financiación y mirar que ese proyecto sea viable para los operadores y finalmente también para el Estado, porque la idea es no seguir dando
desde el Estado Fondo de Estabilización Tarifario para la operación, más sí para el CAPEX, y finalmente hacer todo un esquema operacional y jurídico para tener los operadores que vamos a tener en esta zona. La idea es seguir operando con estos convenios de colaboración que tenemos con las empresas que están ahí, pero sin embargo deben cumplir unos requisitos técnicos, financieros y legales similares a los que se les dio cuando iniciaron la operación, digamos que temprana, de la Pretroncal del Sur. Sin embargo, como les decía, hay unos cambios porque hemos madurado en el proceso y hay que hacer un cambio en los vehículos y algunos cambios seguramente en la forma de operación. Finalmente, todo este proceso creemos que tendremos una estructuración para final del año entrante para empezar a organizar con el operador toda la implementación de la Pretroncal del Sur y poder empezar su operación a finales del 2026, principios del 2027. Paralelamente, se está terminando la infraestructura de la Pretroncal del Sur, lo que falta que son las estaciones. Esto es lo que se denomina la U corta, que es lo que tenemos en el COMPES. Estas estaciones se encuentran en diseño y adicionalmente desde el municipio de Medellín en la administración pasada se dio recurso para poder continuar la avenida Guayabal y completarla en toda su extensión hasta industriales con estaciones a lo largo de todo el corredor. Esta administración logramos las estaciones que están, los cuadritos que están en grises son las estaciones que tenía Metroplus para diseñar y construir. Sin embargo, este año hicimos un trabajo teniendo en cuenta la experiencia que tenemos de la operación del solo bus y pudimos añadir 3 estaciones más que son las que están como medio verdecitas, cafecitas claras, para que la operación sea mucho más eficiente y acorde con lo que tenemos. Eso lo logramos de acuerdo a la experiencia y toda la operación, digamos que temprana, que hemos tenido durante todos estos años. Además que tenemos mucha información durante estos 8 años de operación de solo bus que nos permite pues hacer todos estos análisis. Finalmente, este proyecto que es prefactibilidad de corredores de transporte, nosotros nos encontramos realizando caracterizaciones y prefactibilidad de algunos corredores en el territorio para mejorar la movilidad en algunos sectores que son más difíciles de comunicación. Se está terminando la prefactibilidad de San Antonio de Prado, de un corredor a San Antonio de Prado, y esperamos comenzar el año entrante prefactibilidad para 2 corredores hacia La Cruz, que es un sitio que ha sido bastante complicado la operación a través de la cuenca 6 de los alimentadores del metro. Es un sector de muy difícil acceso y un corredor hacia Aures. Y finalmente, también desde el área venimos apoyando todo el proyecto del Tren del Río. Este proyecto está mucho más maduro, ya tiene prefactibilidad, factibilidad y estamos terminando de ajustar y actualizar algunos estudios técnicos para poder presentarle el año entrante a la Nación, así como se hizo con la 80, para poder acceder a cofinanciación del Gobierno Nacional y poder tener una cofinanciación del 70-30 del Gobierno Nacional y el 30 de la región para empezar la construcción de este proyecto. En su primera etapa se está pensando iniciar en el norte, entre Barbosa y Niquía, Barbosa y Aguacatala. Hay diferentes alternativas, pero la primera fase es el norte del Valle de Aburrá. Bueno, con esto concluyo. Aquí un mensajito, otro mensajito. Juntos hagamos del transporte público la primera opción. Innovemos, conectemos y mejoramos cada experiencia para fidelizar a los usuarios. Muchas gracias.
Agradecimiento a Claudia Díaz Díaz, líder de Transporte Metropolitano, que nos hacía la apertura con esta primera intervención, ponencia de la mañana en este segundo día de la segunda Feria Internacional TPC, Transporte Público Colectivo. Vamos a darle la palabra ahora a una ingeniera civil de la Escuela de Ingenierías. Ella es especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional. Bueno, les hablaba entonces de que Claudia es quien tiene esta experiencia como ingeniera civil. Me disculpan un segundo, vamos a presentar es a Alba, que tengo aquí. Está. A Alba García López. Alba García nos va a hablar del siguiente tema, que es la gestión de riesgo laboral en el sector transporte, para darnos una mirada de la prevención y el bienestar laboral. Alba García es comunicadora social, además especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Tiene una maestría en administración y también una especialización en mercadeo estratégico. A ella le damos la palabra, una cordial bienvenida para hablar de esta gestión de riesgo laboral en el sector transporte. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero creo que hay que hacer un reconocimiento especial a los empresarios que ven el interés en saber y conocer para dónde va su negocio, más que a los gerentes de empresas que pues están gestionando y gerenciando estas empresas, que ya tienen claro hacia dónde va, que también hay que hacerles una invitación, y es a centrar los discursos hacia la adaptación a todos estos cambios que trae el sector transporte, y que por supuesto requiere ajustes administrativos para lograr tres cosas en el sector, y es sostenibilidad, productividad, rentabilidad y por supuesto sostenerse en el gremio. Vamos a hablar entonces por qué gestionar los riesgos laborales, la identificación y evaluación de los riesgos laborales, el control, prevención y monitoreo, los aliados estratégicos para la gestión de los riesgos laborales y unas conclusiones. Riesgos laborales. Los riesgos laborales pues son todas estas situaciones que pueden ocasionar o alterar las condiciones de salud de nuestros empleados. Hay unos, digamos, estipulados y conocidos, pero hoy quiero centrarme en dos situaciones que son complejas para el sector transporte, y es el riesgo ergonómico y el riesgo psicosocial. ¿Por qué es importante estos dos riesgos dentro de las organizaciones? Es simple. Un empleado, un conductor que tenga situaciones, digamos, familiares que alteren su situación emocional, tiene la probabilidad mucho más alta de que ocurra y se materialice un accidente de tránsito que un empleado que tiene unas condiciones mínimamente estables a nivel emocional. Y el tema de riesgo ergonómico, pues todos sabemos que las jornadas de trabajo son especiales, y por lo tanto gestionar este riesgo a nivel interno es necesario para evitar situaciones como estas. Esto es un aproximado relacionado al salario mínimo, y es una de las razones primordiales por las que se les quiere hacer la invitación a gestionar los riesgos. Vamos a suponer que los conductores devengan un salario mínimo legal mensual vigente. Si yo tengo un empleado que se incapacita 1 o 2 días, máximo 3, que es lo que incapacita la EPS, este empleado me cuesta al día,
porque hay que pagarle, obviamente, esos días de incapacidad, aproximadamente 43.000 pesos. Una liquidación de prestaciones sociales de 9.030 pesos y la seguridad social que diariamente equivale a 12.286 pesos. Si sumamos esto, se tiene una suma de 64.649 pesos que multiplicado por 3, que es lo mínimo que incapacita la EPS, pues esto nos da una pérdida de 193.000 pesos en 3 días. Pero esto no termina acá. Si usted reemplaza a ese conductor que está incapacitado 3 días, se le duplica, porque entonces esta misma prestación social la debe pagar al que está reemplazando el conductor que está incapacitado. Hacemos también un aproximado y suponemos que hay una movilización de usuarios de 130, ¿sí? Y que la pérdida por día, y que el ingreso por día serían aproximadamente 416.000 pesos. Y estamos suponiendo que esos gastos fijos de combustible y salario del conductor me quedaría un aproximado de 220.000 pesos. Multiplicado por 3, esos son 600.000. Entonces, diariamente, durante 3 días, si usted hace esta suma, está dejando de percibir casi 1 millón de pesos. Y estamos hablando solo de 3 días de incapacidad. Quiero hacerles entonces una pregunta y es, ¿qué es más importante en este tema? Que el vehículo tenga documentos al día, que el vehículo esté en óptimas condiciones mecánicas, que se tenga un conductor en óptimas condiciones para operar el vehículo. ¿Quién va por la opción 1, por la opción 2 o por la 3? ¿Qué es más importante desde su perspectiva? Las 3. Muy bien. Si bien todas son importantes, la 3 es la más importante. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Sencillo, usted puede tener el vehículo último modelo en óptimas condiciones, recién salido, y si no tiene conductor, usted no tiene nada. O si el conductor está enfermo y no tiene quien lo reemplace, usted no tiene nada. Por eso esta es una de las razones por las que es interesante e importante gestionar los riesgos. Hay un tema acá que me llamó mucho la atención y es la estadística que tiene el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el primer semestre del 2024 y es el índice de accidentalidad que se tiene, accidentalidad laboral. Y solamente en estos 6 meses del año llevamos 243.813 accidentes laborales. Se registran por día aproximadamente a nivel nacional 1.342 eventos y eso quiere decir que más o menos se accidentan de 100 empleados, más o menos 2.35 por día. Pero aquí hay un dato que es más preocupante y es que el sector transporte y de almacenamiento, de descender en la cifra, creció en la cifra y crecimos en un 1.70% en el índice de accidentalidad. Seguido pues de la explotación minera, las actividades administrativas, la construcción y la industria manufacturera. A nivel nacional, Bogotá, pues que la cifra digamos no es sorprendente porque es nuestra capital, encabeza la número 1 como una de las más accidentadas y la seguimos Antioquia con 57.070 accidentes y el Valle del Cauca. El tema de enfermedades laborales. Solo y únicamente por día se califican 25 enfermedades laborales. Y esto es muy preocupante porque para que el sistema de seguridad social de Colombia llegue a calificar una enfermedad de origen general como enfermedad laboral, mínimamente se van 3 años, porque los primeros 540 días son 1 año y medio.
De ahí traslada de nuevo el problema a la EPS y la EPS vuelve y empieza la pelea con el fondo y con la ARL para que admitan. Y si la ARL apela, que normalmente es lo que hace porque ninguno quiere aceptar, digamos, la carga de esta persona, pues el transcurso de ese tiempo es la carga que usted tiene de esa persona con esa condición de salud específica. Yo aquí pienso una cosa y es que dime cuántos accidentes tiene su empresa, cuál es el índice de ausentismo y le diré para qué sirve todo lo que usted está haciendo en términos de gestión de riesgos laborales en su organización. Entre los departamentos con más casos calificados continúa Bogotá y Antioquia. Y digamos que ya con todas estas cifras y estos datos, entramos como al tema de control y prevención de accidentes laborales. Hay dos formas y dos perspectivas desde las que se puede abordar el tema, y es desde un enfoque preventivo o desde un enfoque únicamente de cumplimiento legal. Y entonces acá hacemos unas recomendaciones, digamos, de la experiencia del trabajo que se ha hecho en tema de gestión de riesgos y que nos han dado buenos resultados. Diagnóstico de condiciones de salud. Si yo sé con quién estoy trabajando, si sé qué tienen los empleados, si sé qué tienen los conductores, yo sabré qué hacer en adelante con ellos. Para eso se pueden hacer entonces sondeos de condiciones de salud, analizar el resultado de baterías de riesgo psicosocial, mirar el índice de ausentismo laboral, analizar las causas de los accidentes de trabajo y tener una matriz de riesgos y peligros identificada y estructurada. Hay también entonces unas recomendaciones para la identificación y evaluación de peligros y riesgos que juegan un papel importante en todo este tema de gestión de riesgos, y es la inspección a los puestos de trabajo. Cuando yo hablo de inspección de puestos de trabajo, me refiero a la inspección de la silla del conductor, porque eso es lo que ellos llaman oficina. Todas las dolencias musculoesqueléticas y normalmente los problemas de miembros inferiores en conductores se deben a la posición prolongada y a las condiciones en las que está su puesto de trabajo. Si yo tengo un conductor sentado en una silla con la jornada laboral especial que tiene y la silla está en malas condiciones, digamos físicas, pues la probabilidad de que empiece una dolencia en ese conductor es muy alta. El problema es que cuando ya usted le va a hacer la intervención, la dolencia se le agudizó y ya le empezó a desencadenar un problema casi que se vuelve de calificación de pérdida de capacidad laboral, que ya les indiqué, se les va por ahí 3 años en el asunto, ustedes asumiendo esta responsabilidad. Cuando hablábamos de análisis de accidentes de trabajo, hay que revisar cuáles son las causas de ese accidente de trabajo dentro de nuestras empresas, ¿sí? Cuando yo sé por qué se me está accidentando los empleados, sé cómo gestionar ese riesgo y cómo disminuir la accidentalidad en la empresa. El tema de condiciones inseguras, de identificarlas, también es prioritario. Y obviamente, a raíz de toda esta información, pues priorizar como en qué riesgos se van a trabajar y cuáles se van a gestionar. Hay un tema de control importante en todo el tema de riesgos, que es los programas de vigilancia, las campañas de prevención, formación, inducción y reinducción, y las políticas y procedimientos de la organización. Hay unas medidas, entonces continuamos con las medidas de prevención y control, que es el mantenimiento regular de las sillas de los vehículos, conocimiento del puesto de trabajo, porque sería muy complejo, para mí lo es, cuando un conductor me dice tuve un accidente porque me golpeé con la dirección del vehículo. Y es el lugar donde se sientan todos los días. Y hay un problema adicional, las incapacidades de los conductores por una lesión en un dedo
son mínimo de 3 meses, no son de 3 días, son mínimo de 3 meses. ¿Por qué? Porque es una actividad de alto riesgo y obviamente está clasificada para que solo y únicamente la persona salga a desempeñar sus funciones cuando está en óptimas condiciones. Cualquier golpe en una extremidad de un conductor, la incapacidad no baja de 2-3 meses mínimo. Cuando hablo de conocimiento entonces de puesto de trabajo es hacer esa socialización con los muchachos para que identifiquen qué puede ocurrir en su puesto si no tienen en cuenta esas condiciones. Consecuencias inadecuadas del puesto de trabajo, procedimientos, protocolos, prácticas seguras del puesto de trabajo, riesgos y consecuencias de los accidentes de trabajo, que es muy importante explicárselas a ellos para que tengan como ese cuidado en la prevención. El monitoreo de condiciones de salud, importantísimo, porque con esto ustedes pueden evitar que se les vuelva estabilidad laboral reforzada, que una vez esté allí, es difícil ya, digamos, retirar el empleado. Vamos a ir entonces finalizando con los factores, las medidas de control y prevención de accidentes de tránsito, que si bien se indicó al inicio, el tema psicológico de los empleados juega un papel muy importante en ello, pues también el factor de los vehículos y los factores ambientales lo son. Yo considero que a los conductores hay que dignificarles la labor, porque les aseguro que ninguno de nosotros tiene la capacidad que ellos tienen. ¿O cuál de nosotros ha cogido el vehículo para subir las pendientes de la sierra o las pendientes de Robledo? Ninguno, ¿cierto? Entonces estas personas tienen unas capacidades que solo cuando uno conoce por dónde transitan, sabe lo tesos que son. Hay que dignificar la labor del conductor y entender que trabajamos con humanos. Hay un tema en el factor humano para la prevención de accidentes y es la idoneidad del conductor en términos de experiencia, de capacidades, de condiciones de salud y un tiempo de despacho versus los controles que se hacen para el cumplimiento de las tablas. El factor de los vehículos, inspecciones preoperacionales fundamentales. Si yo sé que un vehículo tiene las llantas en malas condiciones y yo sé que los frenos le están fallando, pues lo mínimo que usted debe hacer es prohibir el despacho, ¿sí? Tenemos unas condiciones de infraestructura complejas en la ciudad que pues no se pueden modificar, pero ellos son tan inteligentes en el asunto que logran conducir en las condiciones que tenemos. Entonces, ¿cómo generar bienestar laboral para comprometer los empleados en el cuidado de su salud? Aquí hay un tema y es la empatía, el buen trato y la confianza. Y hay una frase que quiero dejarles y es que dice mi mentor, que uno puede conocer todas las técnicas, dominar todas las teorías, pero cuando usted está al frente de un alma humana, sé simplemente otra alma humana, porque quien se siente escuchado, se siente recibido y a salvo. A ver, generar bienestar laboral en las empresas de transporte es entender que trabajamos con humanos, lo repito. Escuchar los empleados y saber por qué situaciones están pasando es importante. El pago de las incapacidades, los programas de bienestar, gestionar acceso a educación certificada, que hay muchas opciones, gestionar acceso a, realizar campañas de sensibilización, recompensas como reconocimientos por los buenos hábitos que tienen, conductores que no se siniestran y que llevan 5, 20, 30 años en la organización. Ofrecer ayuda psicológicas y espacio para esas situaciones que por supuesto hacen parte de la vida y gestionar subsidios a los que tienen derecho ante las cajas de compensación. Como ven, son situaciones que se pueden gestionar y que ya la empresa no le genera como costo. Vamos finalizando entonces. No sé qué pasó. Ya. Y es que hay que mirar
dónde estamos realizando las actividades, con quién las estamos realizando, cómo las estamos realizando y sobre qué tema las estamos realizando. Porque es importante que los empleados participen de lo que hacemos en la organización. Por último, en todo este tema de gestión de riesgos que le sale muy costoso a las organizaciones, pues los aliados estratégicos juegan un papel fundamental. Y he pensado que el mejor aliado no es el que me da lo que tiene, sino el que me da lo que yo necesito. Y en este caso para nosotros la ARL AXA Colpatria ha sido fundamental porque hemos logrado con el retorno que hacen de lo que pagamos como ARL, pues una reducción en la accidentalidad laboral en un 90%, una reducción del ausentismo laboral en un 40%, una participación de los empleados en actividades convocadas de un 90%, fortalecimiento de todos los programas para la gestión de riesgos laborales y la reducción de accidentalidad vial en eventos graves en un 60%. Esta es como la reflexión que les quería dejar. Muchas gracias por el espacio y nada, a gestionar riesgos laborales para que no nos salga tan costoso las incapacidades y tener empleados con estabilidad laboral reforzada en las empresas. Muchas gracias. Agradecimiento especial a Alba García López por esta intervención donde nos hablaba de la gestión de riesgo laboral en el sector transporte y nos entregaba una mirada desde la prevención y el bienestar laboral. A continuación, vamos a hablar de los casos de estudio de la transición energética del sector de transporte, recomendaciones para la ciudad de Medellín. Y es que la movilidad eléctrica es una nueva tendencia que marca el camino hacia un transporte sin combustibles fósiles. En el mundo, el transporte eléctrico no es nuevo. Por el contrario, ha sido empleado durante el último siglo en buses, en trenes y en distintos medios, demostrando su alta eficiencia energética por parte de pasajeros transportados, mayor confort, además de esto, larga vida útil para los motores eléctricos. Hoy, la ciudad de Medellín es un referente internacional de movilidad eléctrica en el transporte público intermodal y un desarrollo urbano articulado al transporte. El camino recorrido es exitoso y es ejemplo para el país, pues se considera que estas tecnologías abren nuevas oportunidades de negocio y se aprovecha el recurso de un sector eléctrico robusto y además confiable en el país. Hoy nos acompaña para hablar de estos casos de estudio de la transición energética del sector transporte Emiro Díez Restrepo. Él es ingeniero electricista, es especialista y magíster en transmisión y distribución de energía eléctrica. Él nos va a hablar entonces sobre estos casos de estudio de la transición energética. A él le agradecemos por hablar de este tema tan relevante para el sector del transporte público colectivo y le damos la palabra. Bienvenido, doctor Andrés Emiro Díez. Muy buenos días, la felicito, quedó muy bien escrita esa introducción sobre el transporte eléctrico, creo que recogió los elementos, creo que fundamentales. No escribí yo eso, lo escribió de su autoría, me parece que está muy bien hecho. Un saludo muy grande para todos, nuevamente muchas gracias por la invitación al evento. Voy aquí empezando a pasar diapositivas con este, ¿sí? ¿A dónde apunto? Aquí abajo. Si nos facilitan la presentación y no sé si el otro control porque no lo vemos acá. A mí me lo devolvió Alba.
Esperemos un instante, por favor, para poder. Listo. Sí. Mientras tanto, pues voy comentando algunas motivaciones de la presentación. Yo sé que han tenido unas transiciones muy complicadas desde siempre, desde que comenzamos con los tranvías de sangre, que yo pensaba que la sangre era una especie de combustible y no, eran los caballos. Después pasó la gasolina. La electricidad vino después de los tranvías de sangre en la época de la crisis de estiércol, que las ciudades estaban llenando de popó de caballo por todas partes y los malos olores las estaban haciendo inhabitables. Entonces vino la electricidad. Desafortunadamente nos bajamos de la electricidad y nos montamos en la gasolina. Después vino, hay que pasar al diésel, que son motores más eficientes, ciclos termodinámicos más eficientes, y el transporte tuvo que pasar hacia diésel. Después vino, vámonos para el gas, y parte se pasó para el gas. Y ahora pásese para la electricidad, pero viene por allá una cosa, es que el hidrógeno. Entonces muchos dicen con toda seguridad y con toda razón, pues esperemos el bus del hidrógeno. Nos montamos ya en electricidad para que nos hagan cambiar en hidrógeno. Entonces esa es la primera parte de la presentación. ¿Electrificamos ya o esperamos el hidrógeno? Yo voy a anticipar la conclusión. Yo creo que es mejor electrificar ya. Y voy a explicar por qué. Esa es la argumentación. O electrificar cuando hayan los recursos, pues, cuando haya, lógicamente, pues uno no puede meterse en una deuda loca, pero cuando hayan los recursos, electrifiquemos el hidrógeno. Vamos a ver que queda como en otras aplicaciones, funciona bien, pero para el transporte público urbano no mucho. La prueba la voy a hacer con la reingeniería o ingeniería inversa del mejor camión a hidrógeno que actualmente circula, el de la compañía Nikola. Como Nikola Tesla llamaba Nikola, apellido Tesla, y Tesla se fue por los automóviles eléctricos, los fundadores de esta compañía quisieron poner el nombre por tenerlo de alguna forma inspirada. Entonces, ¿cómo funciona este camión? Este camión se carga con hidrógeno, con bombonas de hidrógeno. Este tiene apuntador láser, el verde. Y para eso requiere unas bombonas parecidas a las que usa el gas natural. Se cargan con gas en alta presión. 1 kilogramo de hidrógeno tiene 33 kilovatios hora de energía, o sea, la misma energía de un galón de gasolina. Pero imagínense ustedes la presión que se necesita pues, para tener 1 kilo de hidrógeno en un volumen razonable. Entonces estos vehículos funcionan con presiones de los de 700 bares o 900 bares, dependiendo pues, del tipo de aplicación. Recuerden que un bar es más o menos una atmósfera, o sea, esos son 900 atmósferas del planeta comprimiendo para poder obtener un volumen chiquito. Aquí estos bombonas permiten guardar, en el caso del camión, 70 kilos de hidrógeno, pero las bombonas, como tienen que ser de acero ultra reforzado con materiales compuestos sofisticados, pesan del orden de 1 tonelada. Entonces vamos haciendo la reingeniería de esto. Aquí hay 1 tonelada en bombonas de hidrógeno para guardar 70 kilitos de hidrógeno. Y la magia la hace esta maravilla tecnológica que hay que decirlo pues. Es un aparato muy sofisticado que le entra hidrógeno y le entra oxígeno como en los vehículos de combustión y reconstruye el agua, H2O. Y en ese proceso de reacción la electricidad que se requiere mueve los motores eléctricos. Entonces miren que apareció aquí un motor eléctrico. Entonces el hidrógeno, miren, es la movilidad eléctrica con almacenamiento de energía. No voy a mencionar las mezclitas, pues, que es meterle diésel, hidrógeno y diésel. Esas mezclitas son muy enguayabadoras. Yo me pongo a mezclar licores y termino muy borracho. Ahora, con combustible no sé si sea una buena idea, sinceramente, hacer mezclas. Pero obviamente es un campo en el cual yo no tengo competencia y más allá de ese comentario que acabo de hacer un poco desafortunado, voy a ir a las tecnologías que efectivamente tienen eficiencias mayores del 60%. No nada por debajo de ahí, porque considero que son desperdicios gigantescos de energía. Entonces lo que sale por el exhausto de un vehículo de hidrógeno es agua, vaporcito de agua. Ojalá se pudiera esa agua aprovechar y meterla en botellitas y repartirla en la gente, pues termina vuelta a una nube. O sea, si pasamos de un momento a otro toda la economía de hidrógeno, las ciudades se vuelven productoras de nubecitas. Entonces eso no es malo, pues, pero recuerden que las nubes también son, aprovechan para crear un poquito de cambio climático local y tendría pues unos impactos de microclimáticos que habría pues que revisar.
Bueno, y como las celdas no son regenerativas, o sea, cuando este vehículo o este camión eléctrico empiece a bajar por la línea, el motor eléctrico también se va a volver generador, como va a pasar en los buses, y va a empezar a recuperar energía. La celda no la va a recibir. La celda no es capaz de coger electricidad y producir agua. Ese proceso no se da en la celda de combustible, entonces necesita una señora batería. La batería es muy similar a la que en este caso tendría un bus de 12 metros, más o menos, de 10 metros, una batería de unos 160, 170 kilovatios hora que nos pondría 1 tonelada. Entonces, si tenemos batería y motor eléctrico, esta parte del camión de hidrógeno es un camión eléctrico. Incluso ya mucha gente ha hackeado el vehículo de hidrógeno. Está encartado porque no tiene por dónde meter hidrógeno. Entonces lo vuelve un híbrido conectable. Le pone un cargador y lo carga y no tiene que comprar hidrógeno. Entonces ya tiene Honda, que es uno de los líderes en vehículos de hidrógeno, la versión conectable para que la gente le pueda sacar el cuerpo al problema de tener donde abastecerse de hidrógeno. Bueno, pero entonces, ¿qué lógica tiene esto que está como lleno de inconvenientes? La lógica que tiene es la siguiente, pues no es mucha, pero sí tiene pues una explicación. La energía guardada en estos 70 kilos de hidrógeno, como cada kilito de hidrógeno son 33 kilovatios hora, es casi 2,3 megavatios hora de energía. Si eso lo fuéramos a acomodar en baterías, necesitaríamos casi 16 toneladas de batería. Pero siendo honestos, de la energía que está guardada en hidrógeno, después de pasar por la celda de combustible, solo se va a tener disponibilidad del 60%. Entonces estamos hablando que si esto se fuera a cambiar por un vehículo de baterías, solo de baterías, necesitaría una batería de 1,2 megavatios hora. O sea, una batería que es capaz de alimentar un éxito durante 1 hora. Esa sería pues la capacidad energética del vehículo. Y estaríamos hablando, para que pueda competir, de una batería de unas 7 toneladas. Entonces, si sumamos por aquí casi 2 toneladas y aquí 3 toneladas, tenemos un ahorro de unas 4 toneladas en el vehículo de hidrógeno para tener unas 500 millas. 500 millas son unos 800 kilómetros, que se puede tanquear en 20 minutos. Entonces, ahí aparece un poquito de razonabilidad en el asunto. Un poquito, porque ya vamos a ver las implicaciones de esto. Aquí están pues las cifras, vea, 70 kilogramos, que es equivalente a 62 galones equivalentes de diésel. Esa es la equivalencia, parte del programa que se ofreció, que se abrió ayer, de formación en electromovilidad, es para permitir navegar en estas cifras con relativa facilidad y soltura y que cada empresa pueda hacer la escogencia del sistema, digamos, más apropiado que quiera. Estamos hablando que el vehículo tiene un peso con carga máximo de casi 40 toneladas, 37.200 kilos, y un peso sin carga de casi 12 toneladas. Esta pues es la ingeniería pues básica del vehículo. Resulta que para esos 800 kilómetros el hidrógeno tiene que venir de alguna parte, porque no es hasta ahora una fuente primaria abundante de energía. ¿Por qué se llama vector energético? Porque no hay minas de hidrógeno, salvo algunos casos muy extraños que han aparecido recientemente, que uno se pregunta, ¿por qué los petroleros nunca buscaron hidrógeno? Ese hidrógeno que sí sale de la tierra así purito y que se puede utilizar directamente para tanquear, pues está muy limitado a 2 o 3 yacimientos en este momento prácticos en África y en Francia, y se llama el hidrógeno blanco. Por eso hay que decirle al presidente que hay que volver a explorar, porque uno lo explora no necesariamente para quemar el petróleo, sino para saber qué recursos hay en el suelo, en el subsuelo, y puede que esté dejando de encontrar hidrógeno blanco, que teóricamente pues sería una oportunidad para la transición energética. No explorar es absurdo, no explorar es absurdo, especialmente porque el combustible sigue siendo parte importante pues de la economía. Bueno, resulta que para nosotros poder tener ese hidrógeno tenemos 2 opciones. El hidrógeno verde, empiezan a salir colorcitos. ¿Cuál es el verde? El que se produce con energías renovables. O sea, si esto lo quisiera producir las empresas públicas y guardar en esos 70 kilogramos, o tener esos 70 kilogramos de hidrógeno, necesitaríamos aproximadamente unos 3,85 megavatios hora de energía. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco hidrógeno, cuando produzco 1 kilogramo, necesito
por lo menos 50 kilovatios hora de energía. El proceso tiene una eficiencia del orden del 60% y se pierde el 40% de la energía. O sea que la vuelta al bobo es muy peligrosa y hay mucha gente cayendo en esas estafas. Hay gente que cree que produce hidrógeno y después con el hidrógeno produce electricidad y hay ganancia. No, hay una pérdida siempre del 30% de la energía. Entonces, empresas públicas tienen que buscar cómo, si va a vender hidrógeno verde, gastarse esta cantidad de energía, no venderla en el sistema interconectado nacional y ofrecerla a un precio competitivo. Es muy difícil. Y fuera de eso, ¿cómo se obtiene? Disociando agua con el experimento de bachillerato, que es coger agua, electrodo positivo, electrodo negativo, y romper con el campo eléctrico la molécula para sacar en un tarrito oxígeno y en otro tarrito hidrógeno. Si el proceso fuera ideal, por cada kilo de hidrógeno necesitaría 9 kilos de agua. Pero resulta que la ineficiencia, las pérdidas que se dan de hidrógeno, el proceso actualmente está requiriendo del orden de 15 kilos de agua por cada kilo de hidrógeno. O sea que este camioncito se tragaría 1 tonelada de agua en el viaje. Si a mí me dicen que vamos a exportar hidrógeno verde, pues dígame primero dónde está el agua del acueducto de San Cristóbal, porque no puede ser que en este caso estemos comprometiendo el recurso hidráulico para de pronto ofrecerle energía a los alemanes, que entre otras cosas apagaron sin ningún motivo ni razón sus centrales nucleares para entrar en una dependencia irracional del gas ruso. Entonces, el mensaje además es que ustedes son empresarios, consumidores de energías y debemos estar vigilantes de las decisiones energéticas. Por ejemplo, esa locura de no dejar construir hidroeléctricas, tenemos que superarla. Y tampoco puedes hacer mucha oposición a la energía nuclear, porque la energía nuclear sería una de las formas de tener el hidrógeno rosa. ¿Cuál es el hidrógeno rosa? El producido con centrales nucleares que, por las posibilidades que tiene una central de ofrecer grandes volúmenes de energía, tendría cierta razonabilidad. Y está pues el hidrógeno gris, que es el hidrógeno al que le hace más fuerza a los petroleros, porque escoger el gas natural, que es CH4, y arrancarle el carbono. Entonces quedan 4 hidrógenos listos para vender. El problema es que el proceso es costoso, requiere pirólisis, requiere consumo de energía. Y esa molécula de carbono que quedó suelta va y se amanguala con unos oxígenos y forma CO2. Y ahí tiene las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los casos que vamos a mostrar aquí es el caso de los buses del condado de Orange, en California. Yo conocí al ingeniero encargado de la operación, opera con buses de hidrógeno, y yo le pregunté, ¿y compras hidrógeno verde? Yo no, yo compro el más barato, a mí no me importa si eso es gris, verde, lo que sea. Compraba hidrógeno gris. Por supuesto, es lo que necesita para ser competitivo. Aquí está un ejemplo de una bombona que pesa más o menos 211 kilos para guardar aproximadamente 12 kilos de hidrógeno. Aquí está. El vehículo Tesla necesita por lo menos 6 de esta para operar. La densidad gravimétrica de energía, como les comenté, miren que queda casi 5 veces mejor que las de las baterías. Es una operación de 800 kilómetros, tiene cierto sentido este asunto, pero noten que los costos son completamente desfavorables respecto a un sistema, por ejemplo, con baterías o un sistema donde yo pudiera de pronto conectar ese sistema a la red eléctrica. Aquí hay ejemplos pues, de bombona, no me va a detener, y aquí está la celdita de combustible, la celda de hidrógeno. La celda de hidrógeno, por manguerita, le entra hidrógeno y oxígeno y produce electricidad. Electricidad con un resultado secundario que es agua. Aquí está el peso, esta es de 120 kilovatios nueva. Como este es un proceso que tiene un intercambio protónico con membranas, se va dañando. Y al final solo tiene 100 kilovatios disponible. Y como es un proceso de una reacción química de combustión, hay que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar. O sea que los que están pensando poner o vender buses de hidrógeno en Transmilenio, ojo, 2.600 metros. Muy bueno saber qué le ha pasado a Fanalca con ese bus, que al parecer algunos ingenieros me confesaron que no tuvieron en cuenta el efecto de la altura y creo que están pasando problemas. Vamos a ver cómo van a resolver esa cuestión. Entonces la celda se va envejeciendo, pierde el orden del 20% y hay que tener cuidado pues, con su manejo. Además de que no es reversible, de que no hace frenados regenerativos para producir y guardar energía, es muy delicadita. La energía hay que sacársela de a poquitos, porque si no los protones destruyen las membranas.
Entonces, parte de la necesidad de la batería es que la batería asume los picos de demanda altos del vehículo, es el músculo. Estos son como los pulmoncitos del vehículo, pero el músculo lo pone la batería. Ahí están pues algunos datos. Hay mucha información. Yo hago la presentación de forma que después quede como un documentico que puedan leer, pero lógicamente no entro pues en todos los detalles. ¿Qué se está viendo? Estos son los resultados de una encuesta hecha en Hidrógeno Europa, que es una agremiación de pensadores de hidrógeno. Entonces, digamos que la visión que tienen ellos es muy favorable al hidrógeno y, sin embargo, miren pues que para viajes de larga distancia es como la aplicación donde mejor se ve el hidrógeno, comprimido a 700 bares, alta presión. Noten que en contraste, cuando hablamos de los camiones de repartición urbana, la batería, inclusive los hidrogenistas, admiten que se ajusta mucho mejor a las operaciones urbanas de camiones. Y respecto al transporte público, que es el que nos ocupa, observen cómo, a pesar de que se prevé una penetración del orden del 25%, digamos, en la visión media de optimismo, teniendo en cuenta que hay tres segmentos muy claros, que son los buses urbanos, que son la mayoría de los que estamos aquí, los buses intermunicipales, que están entre 300 y 500, y los famosos Rápido Ochoa, que son los que van de Bogotá a la costa y vuelven, que son de más de 500 kilómetros. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Buses urbanos, la batería. Si los propios expertos del hidrógeno nos dicen, en buses urbanos, la batería tiene una ventaja grande, creámosle pues, esa parte, creámosla. Para buses intermunicipales, por ejemplo los de Conbuses, la batería tiene una pelea bien, está en verde, ¿cierto? Y aquí hablan un poquito del hidrógeno, sí, pero enseguida vamos a acabar de rebatir esos aspectos. Y en los temas, pues, en el mejor perfil que tendría el hidrógeno serían para los viajes similares al del camión, viajes del orden de 800 kilómetros. Aunque, al decir verdad, yo preferiría un híbrido conectable a diésel, que el diésel no se puede satanizar, entre otras cosas. Para una locomotora diésel eléctrica, el diésel está muy bien. No es bueno, por ejemplo, forzarla que la Dorada Chiriguaná opere con una locomotora de hidrógeno. ¿Para qué? Si la tecnología diésel eléctrica funciona bien y permite una electrificación gradual. Entonces, hay cuestiones pues, que hay que revisar con detenimiento. Aquí les dejo pues, unos referentes de operaciones de buses de hidrógeno. Muchos de los proyectos cerrados se echaron para atrás. Y los cuellos de botella principales, por supuesto, la infraestructura de tanqueo. Porque pues, poder guardar grandes cantidades de hidrógeno de manera líquida requiere unos sistemas supremamente complejos de transporte, de compresión, de seguridad. Muy bien. Este es el caso del condado de Orange, que pude conocer pues, el operador. El operador se llama Cecil Blandón, yo creo que es de la misma familia de los Blandón de aquí, muy inteligentes. Y él dice pues, que en el caso de él, que son unas largas distancias, el hidrógeno le permite que un bus lo tanquea cada 3 días. Entonces uno empieza a ver como cierto sentido. El estudio que se hizo lo comparó con buses de gas. En esos buses de gas pues, se encontró que todavía comprar hidrógeno es mucho más costoso que comprar gas, que la eficiencia energética está muy por debajo de la eficiencia esperada, pero sí aparecieron algunas de las virtudes de la operación con la movilidad eléctrica, y es que por tener motores eléctricos, el costo de la reparación del sistema de frenos fue supremamente bajita y ayudó a que el mantenimiento en general de los buses fuera mucho más baja que la del sistema de buses de gas, que es una de las cosas que estamos viendo aquí. La movilidad eléctrica es fundamental para la operación en las lomas. Primero, porque tiene los torques apropiados para subir. Y segundo, porque el motor eléctrico es intrínsecamente seguro. Él quiere quedarse quieto. Esos imanes quieren pegarse del estator. Entonces es muy difícil, va a ser muy difícil que hagamos casos de pérdida del sistema de frenos en las lomas. Y toda esa energía, en vez de volverse calor y disipación en el sistema de frenos y daño en el sistema de frenos, se recarga para la batería. Entonces, el modo batería se ajusta muy bien en operaciones de alta montaña. ¿Qué hemos visto aquí? Que sí se requiere revisar un poquito los tamaños de las baterías, que ahí está la estación de carga en el condado de Orange, que ya me pasé para el lado que me gusta a mí, para el lado de las baterías y la movilidad eléctrica. La operación de pronto requiere un dimensionamiento apropiado del bus. Hemos visto que de pronto para el transporte colectivo se están buscando rangos entre 200 y 300 kilómetros cuando las realidades que operan 80, 90, y con la excelente presentación del área que muestra esos avances importantes en racionalización de viajes,
batería y racionalización cuadran perfecto, porque eso permite que las baterías de los buses sean más pequeñas, que haya unas oportunidades de carga en algunos puntos donde queda, por ejemplo, el bus parado 7 minutos en el metro. Ahí se puede poner un poquito de energía, poniendo un sistemita que permite que se baje el cargador y se conecte sin estorbarle mucho a la gente, y le mejora mucho el panorama al transporte colectivo. Entonces, una buena alianza. Y el otro consejo, que esto es repetido pues de hace un año, pero insisto, es intentar que esas agrupaciones tan bonitas, cuando hay empresas reunidas en conjunto, logren poner unos patios en conjunto y compren energía a mejor nivel de tensión, pueden aspirar hasta 36% menos del costo de energía así cargan el bus en la casa. Inclusive se me ocurre a mí, en las obligaciones urbanísticas de esos grandes centros comerciales que están construyendo, debería haber, reservar algunos espacios para patios de carga de buses, porque uno nota pues esos parqueaderos gigantescos desocupados en la noche. Qué bueno tener un poquito más de altura y que en los espacios que ahí puedan guardarse en parte de los buses y recargarse aprovechando de pronto la infraestructura que tiene el centro comercial, que muchas veces tiene una frontera comercial en 44 kilovoltios. Por ejemplo, eso que está haciendo en Peldar, tendría suministro de 44 kilovoltios, una posibilidad de acceder a costos muy favorables para el transporte público. Qué bueno hablar con el metro. Reservate por ahí un patio para que las cuencas que estén cerquita puedan recargar ahí los buses, y esos son ingresos para el metro, que además podría alimentarlos de la subestación Envigado, si se quisiera pues. Bueno, el mercado está muy bueno, aprovechen. Hay ofertas desde Buscar, Navitrans, por ahí, que ya están en costos que yo los considero que si se hace el ejercicio financiero de manera apropiada, se revisa el tamaño de la batería, de pronto que no quede sobredimensionado el bus, y con estrategias de recarga de pronto en terminales y en puntos quietos, se puede lograr pues ya una operación muy competitiva y sobre todo segura, insisto. Las lomas, esto es lo más apropiado desde el punto de vista técnico para operar en lomas. Ahí incluir lo de las obligaciones urbanísticas. Esos puntos de recarga, los patios se están volviendo críticos para eso, y vemos unos centros comerciales con unos espacios enormes y digamos que un bus eléctrico, si tiene la componente de accesibilidad universal, es un bien de la ciudad que podría buscársele de alguna manera compensarlo con un espacio adecuado de carga y de guardarlo. Esta, por ejemplo, Navitrans, que es muy bueno porque me suministra constantemente información técnica, son muy abiertos, me mostró pues que ya están armando los paquetes con las baterías que vienen con una mejor acomodación o con una tecnología ya avanzada en cuanto a la disposición de las celdas, que les permite ahorrar hasta el 6% de peso. No parece mucho, pero es significativo. Y especialmente esta para el TPC en volumen, porque la mejora en volumen es del orden del 22%. Entonces, en buses grandes lo crítico es el peso, porque como el volumen aumenta con el cubo de la distancia, en un bus grande es fácil acomodar la batería, pero en un bus chiquito el problema más que todo es de volumen. Como la batería se diseña para menores kilómetros, el peso no es tan significativo, sin embargo ya se tiene del orden de 6%. Pero lo mejor es que ya el ciclaje permite pensar en garantías extendidas hasta 15 años. Eso es una oportunidad muy buena, y aquí hay representantes muy buenos que están apropiados bien de la tecnología y que vale la pena entrar en conversaciones. Respecto al masivo, como esto es de alcance colombiano, la preocupación por Transmilenio y su nueva licitación de buses eléctricos. Yo creo que van por buen camino, pero en la componente troncal hay una oportunidad de mejorar todavía más la productividad. Esto es productividad, y creo que la apuesta por buses de batería en el segmento troncal es equivocada. No es mala pues, es mucho mejor que gas y diésel, pero creo que se puede mejorar. ¿Cómo? Miren, bus biarticulado que no se puede mover. ¿Por qué? Por pesado, por tener una batería de casi 600 kilovatios hora. Entonces, esto es un tema crítico, y buses que se mueven más de 300 kilómetros requieren un tratamiento un poquito distinto. Y a pesar de que en el mundo pues uno nota pues que las baterías tienen una dinámica muy buena, en el segmento articulado, incluso en Latinoamérica, los proyectos de carga en movimiento o de trolebuses ya con baterías siguen siendo muy relevantes. ¿Verdad? El caso de Quito, que compró, reservó $33 millones para comprar 50 buses, le alcanzó para 60. ¿Por qué? Como la batería es más pequeña, no es una batería de 500 kilovatios hora, sino de 170 kilovatios hora, los buses resultaron $150.000 más baratos y casi 1 tonelada más livianos.
Eso le permite tener unos 15 pasajeros libres. Miren el caso de Sao Paulo, sigue haciendo un nuevo corredor BRT. Este es el BRT 2.0. Corredores que hacen un uso muy inteligente de las catenarias y las baterías. Miren, siguen construyendo. Ciudad de México, la actual presidente Claudia Sheinbaum fue una líder en la reincorporación de los trolebuses y estas dos líneas son nuevas. El trolebús Chalco-Santa Marta, que está construyéndose con trolebús, y el corredor de Iztapalapa con trolebús. Esta catenaria parece muy fea, y lo es, pero es porque aprovecharon para tirar la distribución de electricidad por los mismos postes. Muy bien hecho, muy bien hecho. Los carros que vamos a tener aquí son más bonitos, son como estos, vea, con arbolitos. Los arbolitos mitigan el impacto visual, por ejemplo, el tramo entre, me imagino yo, un tramo entre, por ejemplo, Universidad de Medellín y Universidad de Antioquia, que tiene muchos arbolitos, se integra perfectamente. Y miren este proyecto nuevecito, proyecto con buses biarticulados, que en Bogotá la apuesta por los biarticulados no tiene en cuenta estos desarrollos. Esto es Praga, un nivel de electrificación del 40%, recién inaugurado y no hecho para perder plata. Es un sistema hecho para aumentar y mejorar la productividad del servicio. Menos peso muerto, menos consumo de energía de la flota, que eso le pega a los fondos de estabilización. Miren el problema de Bogotá con los fondos de estabilización. En Medellín el masivo se ha beneficiado de que usa la energía eléctrica. Hay que trasladar ese beneficio, irradiar ese beneficio a los sistemas, por ejemplo, ojalá los solobús puedan incorporar estas tecnologías. La regla de diseño es, a medida que aumenta el tamaño del bus y aumenta su uso, generalmente es mejor pasar a IMC. Los buses pequeños se pueden quedar perfectamente en batería sin ningún tipo de uso de catenaria. Miren el ejemplo, por ejemplo, para un bus de 18 metros. El equipo de pantógrafo que lo convierte en un tranvía. Con esto el vehículo queda prácticamente como un vehículo tranviario. Uno puede decir que un corredor pasó a ser a un corredor tranviario, casi tren ligero, si tiene la posibilidad de captar la energía aquí. Que miren, ahora que hablamos de la mayor tecnología de las celdas de hidrógeno, eficiencia del 60%. Eficiencia de transmisión de catenaria a bus, 98%. Las pérdidas en las líneas aéreas de contacto, mínimas. Y con posibilidad de recuperar energía para otros buses. Y la batería, 1/3 de la batería que se instalaría para una operación sin oportunidad de carga en movimiento, habilitando casi 15 pasajeros de diferencia, 15 pasajeros que pagan el pasaje. Y la idea es que no hayan patios de carga. La misma infraestructura del corredor es donde se cargan los buses. Y siguiente aspecto que quiero tratar, me han preguntado por el retrofit, es válido. Los buses más nuevos, no todos los buses, hay buses que es mejor comprar el bus nuevo, pero muchos buses que tienen 4 o 5 años, que la estructura está buena, que el sistema de recaudo está bueno, las cámaras están buenas, los procesos de retrofit tienen todo el respaldo mundial. En Europa yo les traje aquí algunos casos, ahí apagué, casos donde el retrofit ha funcionado perfecto. Inclusive en Santiago de Chile hay una planta dedicada a hacer retrofit. Apagué la presentación, ¿cierto? Hice un daño aquí. Me fui para la última. Hay que echarle reversa. Aquí está la planta de Santiago de Chile haciendo retrofit para los sistemas, para los buses. Y en Medellín tenemos una empresa dedicada al retrofit de energía vectorial que tiene toda la capacidad para esto. Yo creo que las empresas que en este momento, que yo las admiro mucho, que hacen el proceso de conversión de buses, de vehículos de gasolina a gas, pueden apropiarse de este conocimiento. Y el gobierno sé que está avanzando en la regulación para que muchos de los vehículos que están en buenas condiciones hagan eso. El metro hizo retrofit. El metro cambió trenes que tenían 28 años operando, les hizo un retrofit para tener otros 20 años de operación. Y el criterio es más o menos simple. Si el vehículo nuevo vale la mitad de comprar uno y me garantiza una vida por 20 años, el retrofit tiene sentido. Yo creo que el retrofit tiene posibilidades en Transmilenio si se usa la tecnología de recarga de movimiento con baterías más pequeños. Yo creo que se puede avanzar en esto. Y todos estos aspectos los queremos llevar al sector a través de este programa
en el que nos hemos aliado la Universidad Pontificia Bolivariana y SEA, que es el instituto, un instituto muy experto, especializado en ofrecer en Costa Rica reparación, capacitación a talleristas, porque Costa Rica como Colombia, además de que tiene una matriz eléctrica envidiable de recursos renovables, está casada con la movilidad eléctrica. Creo que le ahorré 10 minutos a la agenda. Si tiene alguna pregunta. Sí. En temas pues, de salud. En temas de buses es in-motion charging, o sea, cargar el bus en movimiento, que permite pues, que el bus no esté parado, que no sea un activo ocioso parado, sino que sea productivo mientras está operando. Eso es muy bueno, por ejemplo, si a uno le mueven los patios. Instalo unos cargadores y me mueven los patios. No, la vía es el punto de recarga. La vía es el punto de recarga. Y además tiene una ventaja enorme desde el punto de vista de la red eléctrica. Como la energía se dosifica gradualmente a lo largo del día, la capacidad de instalar en alimentadores es mucho menor a si yo quiero bombearle a esos buses toda la energía en un periodo de 3 horas. Entonces, el camino fácil parece para el masivo, para el de alta intensidad BRT, ponerlo a batería, pero no es un camino realmente fácil. Esta solución, una solución que ya abrazó Praga, de hecho los BRT de Beijing son así, Sao Paulo va a construir un BRT nuevo, Ciudad de México está lanzando esta tecnología que no se debe descartar de plano. No se debe descartar de plano y como les digo, montar catenarias es más fácil que montar el alumbrado navideño. Uno ve que para el alumbrado navideño ponen los postes y llenan eso de tensor y por todas partes. Aquí simplemente cambia el poste de alumbrado público por un poste más robusto. La idea no es llenar esto de postes. No hay que mover redes porque todo es aéreo. No es como el tranvía tiene una dificultad, que el riel hay que construirlo sobre una infraestructura reforzada, hay que mover redes, el riel es un retorno de electricidad, entonces necesita una puesta a tierra. Aquí no, porque el retorno va por arriba, entonces los campos magnéticos se cancelan, es una cosa como hasta lo más de bien hecha. Sí, yo hablo como la regla de 3, es la batería queda el tercio del bus, de la que requeriera un bus, se reduce la batería a la tercera parte. La infraestructura de electrificación se electrifica un tercio de la vía. Y fuera de eso, la batería se carga a 6 tercios para que tenga una buena vida útil. Esa es la regla, pues, la regla de 3 que es. Y lo que hemos visto es que la productividad se aumenta en un 30%, por todo. Por flotas con mayor capacidad de transporte pasajero, menos tiempos muertos en la operación, buses más livianos que, además, recuerden que un bus pesado gasta las llantas y las llantas se vuelven material particulado ultra fino, PM2,5. Imaginen un bus eléctrico supremamente pesado es que produciendo PM2,5 en las llantas por la mala selección de la interfaz asfalto-pavimento. Yo le agradezco mucho la paciencia conmigo, que reciclo muchos temas año a año. Sí. Es el más recomendado porque el sistema de frenos es fundamental en las lomas y los vehículos eléctricos, como lo mencioné, son intrínsecamente seguros. Recuperan la energía que destruye el sistema de frenos, la guardan en la batería. Y además el torque del motor eléctrico, como es desde 0 RPM, le permite un mejor desempeño dinámico en las lomas. Obviamente la catenaria está pensada solamente para las operaciones tipo BRT o solo bus, carril exclusivo, carril preferencial, no para subir por allá. En ese segmento el bus de batería ya está listo para operar en estas situaciones, pero eso sí, se requiere un poquito de ingeniería de diseño. Cada ruta requiere que se revise bien el motor, la relación de transmisión, la batería a instalar y la logística de operación. Y ojalá que un acuerdo entre las empresas como el que yo quedé supremamente sorprendido y bien impresionado por el trabajo que está haciendo sin necesidad de abrir eso a licitaciones por allá para que llegue otra gente. Eso está muy bien.
Esas asociaciones permiten economías de escala en los procesos de recarga. Y noten una cosa, con los buses eléctricos, esos patios que hay pueden techar paneles solares. Dígame, ¿en qué patio de bus diésel se puede dar un pozo para sacar petróleo del suelo? Eso no se puede hacer. Nos acompañaba hablando de estos casos de estudio de la transición energética del sector transporte Andrés Emiro Díez Restrepo, ingeniero electricista, que nos hablaba de todo este panorama de la movilidad eléctrica para el sector del transporte público colectivo. Vamos a esta hora a hacer un receso, un break de 15 minuticos nada más. No vamos a dar más tiempo en este primer momento de break para que podamos dar inicio a las 11 en punto al siguiente momento de esta mañana en la segunda Feria Internacional TPC, Transporte Público Colectivo. Recuerden que con el fichito ustedes pueden pasar por el refrigerio y por supuesto hacerles la invitación especial para que en este momento de break pasen también por los distintos stands y aprovechen esos espacios de networking. Los llamo en 10 minuticos para que empecemos a ingresar y 11 en punto damos...